Ahí va. Bueno, buenos días. Una vez más, insisto que esta dinámica de saludar dos veces, que nos permite el dictado de la diplomatura, para mí es algo que hay que incorporar como la vida, ¿no? Uno Hola, primero buen charla cómo día. está, cómo estuvo la semana y demás. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola. Es una dinámica que encontré Hola. divertida al final, esta idea de poder saludar dos veces. Me parece genial. Hay que Una para probar. cuando nos vemos y otra para la grabación, ¿viste? Eh, En un segundo tiempo. Un segundo tiempo del Claro, como saludo. en un segundo tiempo poder saludarnos. Bueno, en principio, hoy nuevo espacio de tutoría. ¿Sí? A ver, retomo un poco esta lógica que veníamos hablando. Eh, ¿Qué mirada atraviesa el espacio de tutoría? La idea de tutoría es frenemos a este punto la pelota en el partido para ver cómo venimos, en qué andamos, retomemos de ahí para atrás, para poder hacer trazados, ¿sí? En los distintos ejes que tiene el plan de estudio, y veamos en qué andan, si se encontraron con principales obstáculos o no. Y además, poder pensar de las últimas clases presentadas, cómo las pensamos, cómo se han diseñado, en qué lógicas, qué debates internos al equipo docente para decir, bueno, compartírselos y poder ponerlo en cruz con las experiencias que ustedes tengan, evacuar dudas. Nadie pretende que en la participación de los espacios todo esté dicho, ¿sí? Todo esté visto o cada uno de ustedes esté al día, ni mucho menos. La idea es que podamos conversar cómo viene el camino mientras tanto, ¿sí? Ese es el espíritu mismo de cada tutoría. Eh, la dinámica de este año lo que tiene es que cuentan alternadamente con todos los docentes, conocen el estilo de cada uno de nosotros, de Agustina, de Caro, de Vir, de Sheila, saben que estamos acá, y al estilo como incluso el métier de cada uno, sepan que acá estamos y cualquier cosa que necesiten, estamos disponibles. ¿Sí? Entiendo que hasta acá estamos de acuerdo. Por otro lado, la ventaja que tiene la tutoría es nos encontramos sincrónicamente, eh, quienes puedan, quienes tengan la disponibilidad y demás, y que esperamos que nuestras voces o el intercambio de hoy en este segundo tiempo, como decía Agus, que nos da la grabación, nos encuentre también con aquellos que puedan vernos en otro momento. Y en ese segundo momento, si hay dudas, si hay inquietudes y reflexiones, bienvenido sea poder compartirlas también. Pero la idea de la tutoría es alivianar el ritmo que tiene, ¿sí? Que sabemos del arduo ritmo de, de laburo. Eh, Así que, nada, en principio, este es el espíritu central de tutoría. Y aparte nosotros hacemos una Mediante. relectura del Ujú. material, ir al encuentro con Sí, nos ponen ustedes, el ¿no? trabajo Es a una eso, tal oportunidad, cual. claro, a que ustedes puedan también ir y vuelta que no están en la clase grabada, que no está en la clase grabada, digamos, del tema. Claro. Entonces, surgen nuevos interrogantes que está bueno poder compartirlos con ustedes, o bueno, hoy también trajimos un recorte como para pensarlo. Pero bueno, Ujú. esta es la En lógica la, de... mm, en nuestro encuentro anterior, y más pensando en segundo año, ¿no? Es el tránsito, la recta final del tránsito en segundo año. Ya lo hicimos en la tutoría anterior, me parece que hoy está bueno como ejercicio poder pensar como en qué veníamos, ¿sí? El trabajo de primer año y qué lógica tiene la formación en primer año, ya la conocen, han tenido la experiencia de transitar trabajo escrito para poder darle un cierre a esa lógica. Nos hemos encontrado con un segundo año que lo que hace es profundizar los contenidos que la primera vez vimos, ¿sí? Y acercarnos cada vez más con matemáticas específicas de la práctica profesional. Entonces, saben que la DIPLO está estructurada en tres ejes. El primer eje que tiene que ver con lo psicopatológico. Segundo, lo que ha hecho es plantear eh, cómo nos acercamos más al campo de lo psicopatológico en primera infancia. Entonces hemos trabajado desde embriología y la posibilidad que eso se comprometa, la perturbación de los avatares en el vínculo temprano, qué de la prematurez, y veníamos trabajando desde la clase anterior y esta clase en el eje uno que se leen un poco en continuidad, cuáles son las perturbaciones propias, específicas del cuerpo, y cómo se constituye el cuerpo para el psicoanálisis,
Y para mí una de las clases como más bisagra que tiene la diplomatura es entender, ahí me escribían, esperen que no soy rubia para poder hablar y leer al mismo tiempo. Andrea, bienvenida. Si estás en torneo y estás acompañando hijos, no hay problema. Eh, para mí una de las clases bisagras en esta lógica es clínica del autismo, ¿no? Como entendemos desde el psicoanálisis el posicionamiento frente a la clínica del autismo, y es uno de los desafíos o una de las casuísticas que más nos encontramos en nuestro campo de intervención. Así que ese es el recorrido como del eje 1 en segundo año, ¿sí? El eje 2, la dimensión vincular social de segundo año, nos encuentra con lógicas de ese vínculo, ¿no? Cada vez más específicas. Entonces, así como en primer año veníamos viendo salud mental perinatal, hoy vemos, o veníamos viendo qué el aporte de lo perinatal, hoy vemos cuál es la salud mental perinatal, cuáles son las posibilidades de lactancia, de vínculo temprano, la diversidad familiar. La idea es siempre acercarnos cada vez más a campos específicos en donde nos vamos a encontrar trabajando. En ese eje, en esta oportunidad, nos toca la lógica de inclusión. Inclusión también es un desafío y lo hemos pensado en dos encuentros posibles, ¿sí? Así que en esta tutoría y en la otra vamos a pensar experiencias de inclusión escolar y qué es lo que ahí estamos haciendo cuando decimos que incluimos, ¿sí? Y el eje número 3, que tiene que ver específicamente con la práctica, en este encuentro en particular trae una herramienta muy específica, ¿sí? Que es el abordaje familiar. La clase está grabada, está a cargo de Virginia, que tiene un gran recorrido en esto, que la idea, ¿sí? Del sociogenograma, eh, que podemos pensarlo como herramienta en relación a qué impacto tiene, ¿no? En la clínica. Eh, Por supuesto que no vamos a pensar, Agus y yo, exactamente lo mismo que Vir les comentaba, por la experticia de Virginia allí, eh, pero por lo menos y por darle lugar a qué pienso que sucede, son esa serie de herramientas, confección de historia clínica, anamnesis, sociogenograma, que no solo a nosotros nos ordena el campo de intervención, sino que, primero lo digo en técnico y después lo charlamos, para mí reduce goce. Quiero decir, lo que hace es eh, circunscribir funciones. Es de impacto incluso para la familia que recibimos, diciendo, bueno, a ver, mamá, papá, ¿sí? Bueno, no, papá no hay, perfecto. ¿Quién otro? ¿Qué otro cuadradito o qué otro circulito tenemos allí? ¿Sí? Circunscribir las funciones a una dimensión simbólica de lo escrito ayuda al ordenamiento del conjunto. Incluso nos hemos encontrado con experiencias de que cuando uno va y lo transita o lo aplica, ¿sí? La resonancia de la madre es decir, ah, bueno, pero somos un montón. La resonancia del padre es, bueno, recuerdo un padre que la madre no estaba presente en la crianza de su hijo, está muy agobiado, está muy angustiado, diciendo, bueno, falta una mamá. Eh, y al final cuando terminamos, el sociogenograma no eran uno solo, él tenía por lo menos 6 hermanos, ¿no? Y vivían más o menos en el mismo barrio. Entonces, creo que la resonancia de ese tipo de intervenciones, de plasmar quiénes están y cómo los podemos estructurar, no solo que ordena, sino también facilita ahí la posibilidad de armar serie, ¿sí? De que no sea solo uno, sino que hay más de uno en ese laburo. La herramienta del sociogenograma está buenísima, bien implementada, ordena un montón y la atención temprana, eh, esto es muy ordenadora, valga la redundancia. ¿Sí? Lo que permite es redistribuir ahí funciones y ordenamientos. Además, es una herramienta que nos facilita diálogo con otros. ¿Sí? A nosotros como terapeutas, al médico, a la historia clínica, ¿sí? Como toda herramienta de formalización, habilita la comunicación con otros. Así que es una clase, para mí en eso muy imperdible, ya implica la herramienta en sí misma una modalidad de abordaje, ya es una intervención posible. ¿Sí? Eh, Así que la idea es poder presentarles los 3 ejes y el recorrido que vienen haciendo los 3 ejes hasta este que presentamos ahora en el último encuentro. Para pensar
las herramientas que hicieron en este último encuentro. Sí, hoy charlamos con Agus cómo pasarlo por la clínica, ¿no? Cómo pasarlo por el tamiz de la clínica eh, y volver a resignificar, como bien decía Agus al inicio, ¿no? Me parece que esa es la parte que lo hace letra viva otra vez, digamos. Eh, lo vuelve a poner sobre el escritorio, cómo en la clínica se van a presentar este tipo de cosas que nosotros hoy diseñamos, pensamos, trabajamos. Hasta acá, ¿hay dudas, chicas, comentarios, preguntas de cómo vienen los ejes? Aparte, cómo se van relacionando, ¿no? Los temas de los ejes. Pensamos la clase de autismo con inclusión, ¿no? Pensando en niños con compromiso emocional, son los primeros que están en la lista para pensar, bueno, ¿qué se incluye ahí, ¿no? Cómo hacer lugar, esto que también está en la clase de inclusión, cómo hacer lugar al sujeto desde el consultorio, desde la escuela, ¿no? Cómo pensarlo. Y después, por otro lado, cómo Ujú. hacer lugar a estos otros que intervienen en el niño, o en la niña, o en el bebé, eh, y tener un mapeo general para ver si es necesario hacer, digamos, lugar a estos otros, ¿no? Nos amplía el Tal cual. campo visual también, no es solo el que lo trae, es el mundo de ese, de ese, Exacto. de ese que consulta, ¿no? Para mí la experiencia clínica tiene como o como herramienta, hay varias clases en esa misma lógica. Sociogenograma, hay una clase respecto a qué impacto tiene planificar, ¿sí? Hacia el cierre de segundo, qué es un proyecto, cómo planificamos un proyecto, qué es un plan de intervención, ¿sí? Qué es un informe, ¿sí? Interdisciplinario. Son todas instancias de formalización eh, que nos espejan, que nos reflejan, ¿sí? No solo en el laburo que venimos haciendo, sino también es una intervención en sí misma, y esto subrayo así como decía Agus, para quien consulta. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer la oportunidad de la clínica, digamos. Es cierto, podemos transitarlo como una instancia administrativa, ¿no? Bueno, el hospital me pide que arme y ya está. Sentarnos a decir, ¿a quién sí pondríamos, a quién no? ¿Cómo lo ordenamos? Y entonces, ¿con quién vivís? ¿Y desde cuándo? ¿No? Que sea un vehículo, ¿no? Como oportunidad de intervención, que evidentemente es una instancia mucho más superadora a la mera instancia administrativa. ¿Sí? Lo mismo historia clínica, lo pensamos con anamnesis. Es eh, yo podría decir que es como una línea de la formación que tiene clases específicas que van hacia la misma lógica. Si yo agarro todo el plan de estudio de primero y de segundo, digo, cuando vimos anamnesis, cuando vimos entrevista, ¿sí? Cuando vemos sociogenograma, cuando vemos proyecto, plan de intervención y demás. Cuando vemos incluso estrategias de DESI, ¿sí? Eh, pasan a ser intervenciones en lógicas más estructuradas, ¿sí? Que formalizan el laburo que estamos haciendo y tienen estatuto de intervención. Para nosotros, para los pacientes y para sus familias. Que intervenir no es ni más ni menos que eso, ¿eh? Intervenir eh, es el vehículo de hacer clínica, ¿no? Si algo le damos estatuto de intervención, resignificamos la importancia que puede tener para la dirección del tratamiento que proponemos. ¿Sí? Entonces, para mí, la voz de Virginia frente a esa clase es imperdible, ¿sí? Eh, pero no queríamos dejar nosotros de darles nuestro parecer respecto a esto, ¿sí? La expertise la tienen en VIR, y en un modo de transmisión cálido, divino y mejor dormido que nosotros hoy. Pero en el aporte que nosotros teníamos para dar, no queríamos dejar de compartir esta lógica, ¿sí? Así lo pensamos. Y después sí, por ahí no voy a hablar de la métier de Agus para los procesos de integración y de inclusión, porque a sobradas cuentas está. Tengo la suerte de haber trabajado algo allí. Eh, y me apasiona mucho esta lógica de constitución del cuerpo desde el psicoanálisis y en la orientación lacaniana.
y poder pensar o tratar de dar cuenta. Creo que es una clase que aún me dirá, creo que tardé como 3 meses en terminar de escribir la clase de autismo. Es Porque hay un gran complejo. laburo puesto ahí en En una poner eso clase poner todo, ¿no? y en Todo ubicar lo que uno como, quiere en transmitir en transmitir este diploma. eso, Sí. eso. Y por ahí hay como, saben ustedes que yo me formé en el Hospital Tobar García, amo mi casa de estudios, ¿no? Y poder escribir una clase a la altura de la formación y a la altura de lo que alguna vez había leído y qué sé yo, me fue muy complejo, ¿no? Pero por supuesto que cuando uno eh, baja las exigencias de decirlo todo en una clase de 6 carillas, bueno, hay algo a transmitir. Hoy lo decíamos con Agus a la mañana cuando nos juntamos antes de la tutoría un rato y ubicábamos, bueno, hay una imposibilidad primero, ¿no? Para que algo sea posible, partir de una imposibilidad, ¿sí? Es una lógica psicoanalítica posible para la transmisión y decir, bueno, primero es imposible, ¿no? Hay algo de esto que es una imposibilidad misma. Y sobre ese agujero y la necesidad de responder frente a eso, hay una transmisión posible. Bueno, yo creo que el psicoanálisis y el autismo se relacionan desde una imposibilidad, ¿sí? O con algo decíamos, incluir a un niño en posición autística, ¿sí? Es imposible. Es un imposible estructural, porque en el ABC de la inclusión, ¿sí? Yo digo, a este conjuntito que tengo acá, tengo que incorporar un elemento. Este elemento es tan distinto como todos los que integran este conjunto. Esa es la lógica de la inclusión. Distinto a integrar. En la integración, este es distinto y todos estos son iguales. En la inclusión, todos somos distintos, cada uno en su diversidad. Bienvenido sea. Ahora, para armar un proceso de inclusión, este empieza y termina, ven que tiene bordes esto, ¿sí? Este es un elemento en sí mismo a incluir. En el autismo esos bordes no están delimitados. Entonces, en la posición autística estamos diciendo que vamos a incluir un niño que no está del todo recortado del entorno. Entonces, ¿cómo podemos pensar una lógica de inclusión ahí? Que el niño no se sabe distinto al contexto. No hay Entonces, la diferencia. inclusión mismo, cuando nos llenamos la boca hablando de seminarios, de decir la inclusión del autista, es imposible la inclusión del autista. Pues es una contradicción en sí misma en el título. ¿Eso significa que no lo hagamos? No, al contrario. Los modos de salir de la lógica de imposibilidad implican toda la creatividad posible de quien está ahí. Porque al mismo tiempo, lo decíamos con Agus hace un ratito, eh, al mismo tiempo sabemos que para recortar estos bordes, ¿sí? De la posición autística, la lógica es la de la alternancia, la de volver a instalar algo que puede suceder o no, que hay una dentro y una fuera del cuerpo, en la luz que se prende y en la luz que se apaga, a volver a constituir un borde ahí, ¿sí? Para ese bordeado, lo mejor que nos puede pasar es sacar al niño del ensimismamiento que el autismo implica. Entonces, por decir que la inclusión es posible, dejo al niño autista en su casa, lo estoy pifiando fuerte. Lo mejor que le puede pasar a un niño transitando las lógicas del autismo es decir, recorto espacios. Voy a dejar mi casa para ir al jardín. ¿Sí? Y del jardín, cuando termina la jornada, vuelvo a mi casa. ¿Sí? En esta lógica de recorte, de ir bordeándole espacios, tiempos, superficies del cuerpo, ¿sí? Van a ver que la lógica de intervención tiene que ver con esto, el autismo. El escenario más privilegiado que tenemos para que, en cuanto a lo psicopatológico, generemos un terreno fértil para que opere la diferenciación en el niño,
es en el escenario de inclusión. Entonces, si bien es imposible, es el terreno más fértil que tenemos para el niño en posición autística. ¿Me explico? ¿Se entiende dónde voy? Entonces, bienvenidos sean los desafíos de la inclusión del autista. Sí, sabemos que es una imposibilidad misma, pero es una oportunidad que no nos podemos perder. Lo mejor que nos puede pasar, ¿sí?, es que esto acontezca. Después evaluamos caso por caso en qué tiempo. Esta lógica de tiene 2 años y 8 meses, ya entra en salita de 3, dale, vamos. Evaluemos un poquitito esa premura. Si están dadas mínimamente las condiciones, de quién, si no se nos juega cierta lógica de expulsión, ahí necesaria de todo padre neurótico, ¿eh? Yo, papá, saben que la adoro, que vaya a hacer cositas, ¿sí? Me parece genial, ¿sí? Pero digo, en lógica de diferenciación, cuando hay algo ahí que está diferenciado. En la posición y en la clínica del autismo, ese trabajo con los padres, cuando esa diferenciación no está, no inscribe como una diferencia, inscribe como rechazo del objeto. Y no es lo mismo saberse distinto a mamá y papá o saberse rechazado ahí. ¿Sí? Son dos operaciones completamente distintas. Entonces, hay una posición ética con la familia al laburar respecto a un niño en tránsito en esta posición autística. ¿Sí? Hay un texto de Baraldi que ubicaba lo autístico como un tiempo, ¿no?, como un momento previo a la estructuración, del cual transitamos necesariamente todos. ¿Sí? Yo acuerdo, me interesa, tiene un lindo modo de transmisión, además. Clemencia Baraldi en los textos, en el modo de presentarlo. Yo creo que el autismo, lo que se hace el tránsito por ese tiempo tan inicial, pero que cristaliza ahí. Yo no puedo decir que el niño neurótico o incluso el niño psicótico cristaliza en esa posición. Por ahí la transita, pero no hay cristalización ahí de ese tiempo. ¿Sí? Para mí, la gran brújula que hay que pensar en la clínica del autismo es la constitución del sí mismo. ¿Sí? Por ahí con mucho de fanático de Luján, y vale. Pero me parece que la lógica en el autismo es tratar de desconsistir o de problematizar esta lógica del narcisismo, ¿no? Es si hay un niño que puede o no constituirse narcisísticamente, y esa operación implica saberse distinto al otro, saberse en determinado tiempo y espacio, y saberse de este cuerpo. La lectura lacaniana del narcisismo es a partir del estadio del espejo. ¿Sí? Entonces, que el niño se constituya en relación al otro, en relación a sí mismo y en relación al cuerpo, es una operación que es del narcisismo. Entonces, la brújula para pensar la clínica del autismo son los avatares en la constitución del narcisismo. ¿Sí? Que no es nuestra brújula para pensar la clínica del niño neurótico o la clínica del niño psicótico. Porque ambos, ¿sí?, alguna operación sobre el narcisismo ya tienen constituida. Algunos con el predominio del registro de lo simbólico, el niño psicótico no, en los diálogos posibles entre lo imaginario y lo real, ¿sí? Pero no sé si va a ser el narcisismo lo que a mí me permita, como herramienta clínica, ubicar la diferencia entre la neurosis y la psicosis. ¿Sí? En todo caso, charlemos con el Edipo para ubicar esa diferencia, pero no con el narcisismo. La operación del narcisismo es brújula para poder entender qué es de la clínica de autismo. Si lo digo en términos lo más simples posibles, si hay alguien que puede diferenciarse o no del otro. Un El objeto. niño neurótico, el niño psicótico, se diferencia. Exactamente. En la medida que uno se recorta del otro, hay relaciones de objeto posible. Si yo me sé distinto, me relaciono al objeto de tal o cual manera. ¿Sí? En la clínica del autismo tenemos que ubicar que esos objetos con los que el niño se relaciona son extensiones de sí mismo. No son aún objetos diferenciados de él.
Porque la lógica que opera entre el sujeto constituyéndose y los demás, y cuando hablo de los demás, hablo de los objetos del entorno y de sus otros, ¿sí? Eh, aún no es, aún no es la de la diferenciación. Es la lógica de tratar de inscribir alguna alternancia. Por eso digo que lo que entra en serie como herramienta teórica a pensar la clínica del autismo es fase anal y lógica del narcisismo. ¿Sí? Cuando veíamos los tiempos del desarrollo de la pulsión, decimos, la fase anal implica poder diferenciar una adentro y una afuera. ¿Sí? Ese es que retengo o ese es que expulso. La fase anal es lógicamente solidaria a la constitución del narcisismo. El autismo está en esas aguas. Que después vemos presentaciones psicóticas en la clínica del adulto que ponen en evidencia que algo de la instancia del yo se rompe. Sí, preguntémosle a la clínica de la esquizofrenia. Pero por suerte no nos ocupa en los primeros tiempos de la atención temprana. ¿Sí? A los que nos gusta la clínica de la psicosis de los adultos incluso, o de los púberes incluso, esto aparece reeditado. Esta dificultad aparece en un segundo momento. Pero lo que nos concierne a los primeros tiempos de trabajo, el autismo es ese impas en esa lógica de la constitución del sí mismo, que implica necesariamente una máxima cautela en los modos de intervención y ese modo activo de intervenir muchas veces no es diciendo, la intervención va más en la lógica del acto, de lo que se hace o se deja de hacer, si el niño se lo mira o no se lo mira. Hay una viñeta clínica, creo, en la clase de si Luján lo encuentra o no lo encuentra en el consultorio, si hace como que no lo ve y se tropieza con él, ¿sí? Tiene más que ver con eso que con lo dicho, ¿sí? Porque no hay aún quien escuche allí. Hay que recortar esa superficie. Eso no significa que no hablemos, ¿sí? Pero estamos diciendo, esperando otra cosa de ese decir. ¿Sí? Estamos diciendo acompañando un movimiento del cuerpo, acompañando un prender y apagar la luz, acompañando cómo se desordenan los objetos en el entorno. Sabiendo que son extensiones de él, ejercitaremos esta idea de la diferenciación. ¿Sí? Bueno, ahora tiene tres. ¿Sí? Esperen que se vea en la cámara. Ahora tiene tres. Bueno, pues resulta que vía intervención aparece otro. Yo te saqué uno. ¿Sí? Entonces, en esta lógica de tomar intervención, Clemencia decía uno de los modos de intervenir es esto, es desordenar el campo del otro. ¿Sí? Para reestructurarlo, para mostrarle que eso es dinámico, para agujerear esa necesidad, esa escena, para que el niño pueda diferenciarse ahí. Entonces, acompañar la alternancia es una dificultad, y yo creo que la segunda dificultad propia de la clínica del autismo es tratar de entender cómo posicionarnos o cómo corrernos de la clínica del déficit. Entonces, uno opera desde allí eh, porque en los observables fácilmente ubicamos lo que no está pudiendo hacer. Y la propuesta de entender que hay una operación a producirse necesariamente implica apostar por el advenimiento de un sujeto. En las palabras de Luján, implica apostar por uso distinto del cuerpo, que no es lo mismo que decir cuerpo no tiene. ¿Sí? Cuando en rigor el cuerpo que allí aparece no es el cuerpo que conocemos. ¿No? Los psicomotricistas nos dirían, no es que ahí hay esquema, hay recorte, hay diferenciación o hay uso de su propio cuerpo. No, ese es el cuerpo de la neurosis. Incluso el cuerpo de la psicosis que conocemos. ¿Sí? El autismo, esa operación siquiera está hecha. ¿Sí? Sí, podríamos decir que la clínica de las dificultades de que el niño llegue frente al espejo.
¿sí? Aún no se espejó, porque no se puede recortar de ningún lugar, ¿sí? No hay un niño, me sirvo de la cana a ver si... Espero ser más claro que opacarlo más. Eh, si la psicosis es la clínica del niño que realiza al otro, y la neurosis es la clínica del niño que responde al otro, responde con sus síntomas, ¿sí? La clínica del autismo es la clínica del sujeto o el potencial sujeto, pues en eso está, que aún no se encontró con la operatoria del otro. Ni realiza ni responde. Es un tiempo anterior. Aún. Como si hubiese un tiempo cero, digamos. Del tiempo uno de realizar y del tiempo 2 a responder. Bueno, hay un tiempo cero, ¿sí? De aún ese otro como tal no se ha constituido. ¿Por qué? Porque esa alternancia de ubicarse una lógica distinta, eso aún no acontece. ¿Sí? Entonces, los modos de intervención tienen que ver justamente con eso, con falsear el posicionamiento del otro, ¿sí? Que sea tan radical, eso que se dice, darle lugar o dejar las condiciones posibles a que el niño pueda ofrecerse de otra manera, ubicar que eso puede estar y no. Por eso les vuelvo a decir, todo aquello que funda superficie, desde lo discursivo, desde los agujeros del cuerpo. En el autismo aparece esto del niño con la boca, con la mano metida en la boca. ¿Sí? Y cuando esta tenga ocupada, ofrézcanle algo. A ver si la saca por un ratito. Y si logramos romper esta serie en donde todo va a la boca, cuando le ofrezco otra cosa y lo llamo, la mano vuelve a otro lugar que no sea la boca. ¿Sí? Si logramos romper esta complementariedad de mano-boca, bueno, ahí adviene la posibilidad de que el niño responda de alguna otra manera. ¿Sí? El efecto sorpresa frente a la luz apagada, ¿sí? Necesariamente convoca al niño a responder de otra manera. Venía jugando y se apagó la luz. Venía jugando y esto no lo encuentra. ¿Sí? El modo de intervenir, por supuesto que se desprenderá de un modo de supervisión y de un trabajo conjunto, eso sin duda. Pero las lógicas van a tener que ver con esto de agujerear, ¿sí? Para vaciar algo en el autista. Em, como el lenguaje no opera y esa alternancia no se produce, no hay nada, no hay nada que mate la cosa, ¿sí? No hay palabra que recorte lo que está puesto en juego en el autista, ¿sí? Entonces, el autismo lo que el autismo hay que pensar es como un exceso. Piensen, pero me pongo en freudiano, piensen como todas las pulsiones parciales, todas juntas en plena anarquía. No hay ningún agujero del cuerpo que reordene, ¿sí? ¿Cómo se van a reestructurar? No hay ningún... eh, la complementariedad de la teta, las heces que se donan, no hay fase fálica y todas las pulsiones ordenadas a partir del falo, no hay, no hay ordenadores, ¿sí? En esta lógica de que la pulsión está en todo lugar, ¿sí? No son tres o cuatro, son 1 millón de pulsiones parciales, todas al mismo tiempo, ofreciéndole todos aquellos estímulos posibles. Esa demasía, eso de más, en la clínica es hiperobservable. Porque como eso ya hay de más, hay hipersensibilidad auditiva, lo táctil, el retraimiento, ¿sí? Llamo y no hay quien responda. ¿Dónde va la mirada del autista cuando no va al rostro de quien lo convoca? ¿Dónde está? ¿Sí? Está en sí misma, está en sí mismo, está en él. En ese él que aún no se diferencia. O sea, cuando esa operación de diferenciación aún no existe, no hay a quién mirar, porque no somos un otro distinto aún. Cuando viene la supervisión celebrando me miró, celebrémoslo juntos, toma, tomar un mate. ¿Sí? Porque es algo ahí que hay que operar.
Sí, bienvenido sea. Es un instante de encuentro donde el niño autista cede a que no todo es él. En ese ratito yo soy otro, ¿sí? Perdón, te hago Obvio, una Mar. consulta. Por eso, vos cuando escribiste en esto del autismo, es como, bueno, me sale decirlo como mucho narcisismo, es por esto mismo de que él ok, está Es mucho ensimismado, narcisismo exacto, en la lógica del ensimismamiento. Hay algo de la operación del autismo que aún está en demasía, claro, ¿sí? Y eso hay que lograr recortarlo de alguna manera. ¿Qué es el efecto de la palabra? El lenguaje lo que hace es eso, recortar partes del cuerpo, lugares, modos, en donde doma la pulsión. La pulsión queda por lo menos ordenada a partir de algunos agujeros. La claro, boca, el falo, el ano para la fase anal, son ordenadores de la pulsión. Cuando después llegamos al Edipo y el Edipo dice, esto se puede, esto no se puede, con este sí, con este no, somos el rey de los ordenadores. ¿Sí? Todo esto se ha ordenado, incluso ha logrado reprimirse. Golazo de la neurosis. ¿Sí? Pero tenemos que pensar que en tiempos constitutivos, ¿sí? A priori, a mí me parece que lo que está muy bueno ubicar es que el autismo denuncia que esta función del lenguaje que damos siempre por, por consolidada Hecho. puede no estarlo. No es una operación que va de suyo, no es una operación que va de suyo. El gran debate ético para mí sí que es un posicionamiento ético, eh, de la clínica de autismo es esta lógica de ¿y por qué? Pero esas preguntas Por la imposibles que no causa. tienen como de... La idea por la Claro, y causa. entonces, ¿por qué? ¿Sí? Y es muy difícil hacer teoría sin tratar de responder a esas demandas de época. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el autismo nos pide justamente una imposibilidad, aquello de decir, acompañamos un tránsito que no sabemos ni cómo empezó ni cuándo termina. ¿Sí? Y la neurosis no nos permite tan fácilmente ubicar algo que no sabemos ni cómo empieza ni cómo termina. ¿Sí? Y los neuróticos queremos saber si hay agua o no en Marte, a ver si hay o no extraterrestres. Sí, porque sí, ¿sí? Porque la finitud de la vida. Gracias que nos bancamos muerte y sexualidad para andar bancándonos si hay o no tierra en Marte. Sí, si hay o no hermanos marcianos, qué sé yo. El autismo y la neurosis no es muy difícil ubicar. Bueno, ¿y por qué sí? ¿Y por qué este niño sí y este niño no? ¿Y por qué? Y nos vamos a llenar de teorías y esos agujeros los podemos llenar con discursos de época que vayan a buscar el gen, el apio, la cetogénica, Las neuronas medicación, ¿no? espejo. Las neuronas de espejo. eh, yo he encontrado argumentos de por qué es un niño arcoíris, porque, ¿no? Por las Siempre hay algo vacunas. ahí que decir respecto a... Sí, claro, las vacunas que le hicieron mal. Bueno, necesitamos llenar ese agujero con discursos de época. La ciencia va a tomar un lugar ahí, la globalización va a tomar un lugar ahí, el capitalismo va a decir algo ahí, todos van a decir algo ahí, me- para el producto del mejor postor, en esta posición más rebelde y hoy que me levanté. Pero eh, no hay nada que decir ahí, ¿sí? Y es un agujero a sostener. ¿Por qué? Porque la realidad es que no solo en la clínica del autismo. En el modo de habitar el mundo de la palabra, no todo tiene una respuesta anticipada. ¿Sí? Por suerte, la gran minoría de las cosas uno puede diseñar y anticipar respuestas estandarizadas. ¿Sí? Para todo lo demás, existe la singularidad. Entonces, ¿en qué contingencia a un niño le basta o no le basta para inscribir operación lenguaje? El diario del lunes puede decirte si bastó o no bastó, si la operación se produjo o no se produjo. Pero ¿por qué se produce y por qué no se produce?
¿sí? Yo creo que hay cierta dimensión de lo contingente, uno de los nombres posibles de lo real, que ahí aparece. ¿Sí? ¿Podemos trabajar con los padres para facilitar allí algún posicionamiento? Sí, pero no es el único, no es la causa etiológica. Si no nos encontramos con posicionamiento desde lo psicoterapéutico, culpabilizando allí madres, ese niño no tiene lugar en la madre y le damos a la madre como si no conduce a ningún lugar. Porque el padre no está, bueno, generalmente la clínica de autismo es culpa de la madre y la psicosis infantil es culpa del padre, ¿viste? Pues la operación paterna no está. Y al final son boludeces que nos eximen a nosotros de tomar un posicionamiento ético que implica sostener algo allí se produjo o no, y se acompaña a esa operación relación a las pistas que la conformación psicopatológica de un niño nos da como herramientas para poder trabajar. Una de ellas, ¿qué relación del niño a lo real? ¿Qué relación del niño a la palabra? Bueno, ¿sí? Bancarse esa lectura y ponerse al trabajo en eso, ¿sí? Es mucho más ético, mucho más constructivo, ¿sí? Y nos pone a nosotros en un lugar mucho más desafiante que andar buscando de quién es la culpa. No tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además no hay garantías. Para mí es igual de absurdo darle a los autistas apio a ver si la cetogénica les salva la vida, encontrar el gen del genoma humano que diga por qué este niño es autista, o pensar la técnica de autismo solo orientando a los padres. No, es igual de sin sentido. Esto ha abierto muchas aguas en muchas escuelas terapéuticas y sigue siendo el autismo uno de los desafíos de época de mayor dificultad. Incluso grandes divisiones respecto a las escuelas de formación en psicoanálisis aparecieron a partir de esto, ¿no? Muchos psicoanalistas ubicando la función materna y tratando de pensar allí qué operaciones posibles para que algo de eso, de ofertarle esos significantes para que el niño pueda identificarse, sí es cierto, y generó gran polémica eh, quienes intentaron pensar por ahí con el concepto no más asertivo, a mi entender, pero esta idea de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Y tratar de ubicar si a un niño le basta o no le basta, o quién es responsable por esa operación, no entendiendo responsabilidad como un acto consciente, ¿eh? La responsabilidad subjetiva no tiene que ver con una categoría consciente. Si le basta o no le basta para inscribir sí, allí una operación, tendrá que ver con sí mismo, ¿sí? Y eso orienta a que en el encuentro con un analista eso pueda reelegirse de otra manera, ¿no? Dar su consentimiento a que existe una alternancia entre el niño y ese entorno, es algo que vamos a ir a buscar. Algunos lo llamaron responsabilidad subjetiva y salieron a matar allí otros diciendo, como vamos a decir, que es culpa del niño que es autista. No, yo creo que nadie dijo eso. Pero fíjense qué finito estamos pensando algunas cuestiones en una clínica que está más llena de interrogantes que de certezas. ¿No? Entonces, cada uno cuando quiere allí decir o cuando quiere allí hacer, eh, es difícil ahí pronunciarse al respecto. Yo creo que eso que me llevó a tardar unos 3 meses en escribir, ¿no? Es difícil Igual, pronunciarse Nacho, respecto a esto, pero... hay una búsqueda de la certeza, ¿no? De qué pasa. Ah, lógico. Por eso las neurociencias entran, ¿no? De lleno a dar lugar a la Porque, claro, explicación. Y es que cuando es un el empuje niño de se época. presenta, claro, y cuando un niño se presenta de esta manera en un consultorio, quien atribuye el diagnóstico es un neurólogo, quien atribuye el Ujú, diagnóstico no muchas veces es un profesional de la salud, sino un médico. Un profesional de la ujú, salud me refiero desde lo terapéutico, ¿no? No hay ujú. un trabajo previo, sino más bien, bueno, hoy se está hablando mucho de este diagnóstico eh, que en la sociedad pareciera que genera de cierto alivio saber que tengo esto, ¿no? Por eso yo también me preguntaba, bueno, un niño es autista, un niño tiene, un niño padece, nosotros hablamos de una posición, ¿no? En la que se Lo que presenta pasa es ese que niño ante el otro. Por lo que se está hablando yo ubico también, ahí... y tomo esto de Maju Lozano y después también
de Ay, cierta metés el dedo en la cuestión llaga. donde el diagnóstico, ¿no? Como la necesidad de un diagnóstico para dar lugar a esto que le pasa al niño, ¿no? Como ahí podemos pensar Yo en estoy de otra acuerdo clase con el eso. diagnóstico como etiqueta, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que nosotros tenemos que aprender, incluso aunque estemos trabajando en otras lógicas, hay algo que nosotros ahí tenemos que escuchar de la época, ¿sí? Que es, por supuesto que nombrar algo calma, en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Decir que acá algo sucede, o que acá algo hay que ocuparse, y se llama, ¿sí? Constitución subjetiva, calma. La demanda que nosotros tenemos en el consultorio es, ¿y entonces qué tiene? ¿Se cura? Yo creo que la época nos enseña a que no son preguntas en las que nosotros podamos no responder, Un papá me ¿sí? decía, de un nene de 4 años, ¿va a ser independiente? Y tiene 4 años. Preguntémonos, bueno, eh, cómo hacer lugar a que pueda dejar los pañales, digamos, a que pueda estar de otra manera en el Bueno, jardín, digo, acercar a una pregunta posible también de empezar a pensar. Y esa esto pregunta que es. tiene el papá, bueno, se elaborará, a ver qué le teme ese papá, Y ¿no? a lo que voy es que tiene una respuesta. No sé si es una pregunta que uno puede decir, bueno, no sabemos a los 4 si va a ser independiente o no, porque nadie tiene la bola de cristal. Es un posicionamiento que lo único que hace es rechazar a ese padre, Angustiar ¿sí? más, En cambio, digamos, si uno lo que siendo. plantea es, la independencia se construye paso a paso, pensemos cuál es el próximo escalón. ¿Y cuál es el próximo? ¿Y cuál es el próximo? Vamos a controlar el esfínter, después vamos a ir a la escuela, después vamos a largar el chupete en un momento de la vida, ¿sí? Y después vamos a, ¿sí? Entonces, si la independencia es en hitos de construcción, hacia allí caminamos, Daniel. ¿Cuál es el escalón que sigue? La única regla del juego que tenemos es, en términos de independencia, no puedo saltar 2 escalones. Pues si no es un empuje a algo que todavía no tenés el escalón anterior. Entonces, ¿en qué lógicas uno puede ir inscribiendo pérdidas del narcisismo, renuncias narcisísticas? Sí, buenísimo. ¿Sí? Pero eso es lo que hay que poder responder. Entonces yo creo que eso sí hay que poder escucharlo de la época. Frente a la demanda, hay algo a decir. Y sí estoy convencido que nosotros, formándonos en atención temprana, incluso los psicoanalistas, tenemos algo que decir. ¿Sí? No por eso se responde cualquier cosa. El ser humano que le dijo a Majo que era un autista porque no le gusta el color rojo, o que siempre encontró dificultades en la circulación social, y antes de decir semejante pavada, yo no diría nada. Prefiero decir no sé, consulte con no sé quién. ¿Sí? O por lo menos, cuando estoy menos belicoso, digo, a la respuesta que le dio, no es el autismo que yo entiendo. Le dijo autista porque no sé en qué manual, porque no se me ocurre ningún manual, pero me vuelvo a poner en belicoso. Pero no sé en qué manual alguien puede encontrar que Majo Lozano puede ser autista por el color rojo y por eso no se me ocurre en qué manual, pero no es el nuestro. Claro, Entonces, eso cuando otro dice hay entendería, autismo, yo ahí no le autismo. Digamos. O cuando los papás vienen, ¿no? Diciendo, bueno, yo vi en internet y por lo que hace mi hijo, claro, ¿no? Tiene trastorno del espectro autista, o sea, la pregunta, no sé qué ibas a decir, Aldana, pero digo, llevándolo a lo cotidiano que nos encontramos en la práctica, hay un saber que circula sobre lo que es autismo o no en la sociedad, ya, digamos, ¿no? claro, iba a decir esto el término de las neurodivergencias, que, o sea, que quizás hubiese estado mejor hablar una neurodivergencia, ¿no? De, bueno, soy autista. Totalmente. Tal cual, tal cual. Pero para mí, No Negra, sé, es un nombre lo posible entiendo ahí, así ¿eh? porque me ha pasado casos de amistades que yo trabajo en educación especial y que, che, ¿sabes que soy autista? De repente vos decís, pará. Y es como, bueno,
cuesta porque uno entiende el autismo, o por lo menos lo que estamos enfocados para trabajar es un autismo muy distinto Mm. a lo que ellos Exactamente. como ellos se Eso, autoproclaman, ¿no? O yo sea, estoy de acuerdo con vos. que no está Incluso mal, la idea de lo neurodivergente no me hace ruido. No. Bienvenido sea claro. que seamos divergentes todos, con con lo gástrico divergente, Mm. ¿sí? Gástrico No me voy a poner divergente. porque después dicen que soy un obsesivo grave, pero con lo colon divergente, Claro, porque sí. cada uno se afloja, se caga, se no sé qué, por cosas distintas. Entonces, bienvenido sea que seamos colon divergente, gástrico divergente y neurodivergente. Total. Genial, yo comulgo con esta idea. Mm. Ahora, que nosotros tengamos que, por una operación de la demanda de contexto, ¿sí? Desdibujar los límites específicos de la clínica del autismo. Mm. Es una cagada. Es una vergüenza. Porque frente a la imposibilidad de poder nosotros formarnos a la altura de la circunstancia, decimos, bueno, autistas son todos. El nene que no se puede sacar la mano de la boca, que no hace seguimiento visual, que no responde al nombre, ¿es igual a Majo Lozano que mira una cámara y dice, Y soy está en autista la porque a mí me tele, gusta el rojo y la frutilla? No, no hay manera. no hay chance. Respeta No, tiempo de no, totalmente. interlocución. Majo Lozano actúa. Uno termina de hablar y habla el otro. Ya no sos autista, digo. No. No, ¿Se claro. entiende? Cuando yo te pregunto esto del narcisismo, casualmente Sí. te lo pregunto porque, bueno, esta amistad que ahora es neurodivergente, no me cabe duda porque, bueno, uno después, como observando para atrás, dice, bueno, sí, cabe este diagnóstico. eh, estamos distanciadas, nos peleamos, qué sé yo, y el motivo es de que yo soy muy narcisista. Entonces, en teoría, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero bueno, digo, por eso te pregunto, digo, wow, qué loco que de repente la narcisista soy yo y la que se da el diagnóstico es ella, como para entender, ¿no? Esto de, sin entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, Entiendo. que un autista diciéndole narcisista a la otra cuando se supone que no tienen esta mirada, ¿no? De ver al otro, sino están ensimismados. Yo creo que la primera observación es algo de esto. Cuando, ella nombrándose autismo no es el autismo que nosotros entendemos. Claro, Y ella totalmente, nombrándose o nombrándote narcisista no es el narcisismo que nosotros entendemos. ¿No? En el totalmente. uso común del término del narcisismo queda del lado de, no sé, busquemos sinónimos, del egocéntrico, Claro, del histriónico, del que solo piensa en él, del egoísta, qué sé yo. La histeria del sentido común, ¿qué es? ¿Sí? claro. Estás Sí, El sí, calentita de sí, corriente, va obsesivo, más por te ese estás el lado. lavando la obsesivo con la pava y no te tomas limpieza. el mate. Mm. El obsesivo con la Claro, limpieza o porque reviso 3 veces cuando abro y cierro la puerta del auto. Sí, porque soy tan boludo de no saber si lo hice bien. Eso es, ¿no? Entonces la obsesión del sentido común, de la histeria, del narcisismo es claro, esto. Después, en términos clínicos específicamente, el narcisismo responde a una operación de constitución propiamente dicha. La histeria es una relación posible al discurso a través de la neurosis. La neurosis obsesiva es una variante de la neurosis, ¿sí? En el discurso histérico al cuadrado, en la imposibilidad de poder ponerse en circulación con otros. Eh, claro. Seguramente en el uso común del término quiso plantear otra cosa, pero sí acuerdo con esto que vos decís, subrayo en la neurodivergencia, eh, que el obstáculo en relación al otro esté no subjetivado, digamos. Claro. No es por uno que algo ahí implica una diferencia, es por el otro. Claro. ¿Sí? Y es una posición al menos particular. Y frente a esto pienso también cómo se nombra hoy, ¿no? A lo que me refiero es, cualquier indicador hoy es ese diagnóstico. Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué Sí, hablamos? Todo el tiempo un niño esté incluido en una escena escolar, digo, me parece que ahí habrá que marcar alguna diferencia, ¿no? Es lo mismo padecimiento a que tenga ese trastorno. Digo, pensando en la lógica de la diplomatura,
cómo nombramos, cómo decimos, eh, digamos, para quienes nos formamos en infancias, en acompañar, ¿no? Padecimientos, familias. No es lo mismo escuchar a una persona que se autoproclama autista, ¿no? Que ver un niño que realmente no puede estar si no hay un armado de un Desde afuera. dispositivo, de un apoyo para poder estar en ese escenario. Digo, porque también sumando a esto que viene hablando Ignacio, la clase de inclusión, justamente como disparador, es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Porque pareciera que hay un límite muy finito de decir, bueno, todos tenemos que incluir, pero por el otro lado hay muchos que quedan excluidos ya, ¿no? En esto de las minorías, eh, bueno, ¿quiénes son todos? Todos a la escuela, de cualquier manera. Por eso también en esta clase hago referencia a en qué condiciones uno puede estar con otros. Desde el psicoanálisis podemos pensar que no es fácil estar con otros, desde cualquier estructura, desde cualquier posicionamiento. Y más si pensamos en niños que tienen de cierto compromiso emocional, donde presentan cierta labilidad de recursos para poder estar. Por eso los apoyos. Pero por otro lado, también pienso, ¿no? Que hay como la fantasía de un saber hacer, ¿no? ¿Cuántas veces nos escuchamos en escuelas específicamente y en el campo educativo, en el campo de salud, por el otro lado, donde, bueno, en este saber hacer hay un médico que dice, bueno, este niño necesita esto, 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 hasta ponen de qué manera poder trabajar, con qué abordaje. Y por otro lado, en el campo educativo hay muchas veces un decir donde, bueno, yo no estoy preparada para esto. Entonces llamamos a un especialista, que en este caso sería, por ejemplo, un acompañante externo, un acompañante terapéutico o una docente de inclusión que venga, ¿no? A acompañar a este niño porque yo no estoy preparada, ¿no? Desde mi Sí. saber docente. Y en paralelo, este saber médico, donde además profesionales que se ubican en este lugar donde, bueno, especialistas de autismo, ¿no? Como algo aparte que sí coincido que hay una clínica singular de la cual Ignacio estuvo hablando, donde podemos pensar en el armado, en la posición de acompañar. No es lo mismo recibir un niño que juega, un niño que no juega, que hay que armar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de construcción de la alternancia, digamos, que el autismo nos lleva a pensar en la construcción. Por ahí un niño cuando recibimos que no tiene ninguna problemática, no nos ponemos a pensar cómo ese niño construyó el lenguaje o construyó ese otro. Ya es dado, digamos, ¿no? Pero sabemos a partir del autismo, a partir de alguna problemática en el desarrollo, que esto no es por solo nacer, que ya viene con esto, ese bebé. ¿Se entiende? O sea, me parece que la mirada, la perspectiva de la atención temprana, nos hace pensar en esos tiempos de construcción, que no tienen que ver con lo médico, que tienen que ver con tiempos lógicos y que siempre tienen que ver con un otro. Y eso no implica culpabilizar a ese otro inconsciente, ¿no? Ese otro que también está atravesado por su padecimiento, por historia. Digo, hay de ciertas situaciones familiares, incluso transgeneracionales, o sea, no necesariamente en ese tiempo en el que nace el niño, sino previas, que también hacen a pensar, bueno, ¿cómo es ese otro para ese niño? ¿Cómo llega, digamos, ¿no? A armar o a armarse con ese bebé, ¿no? ¿Qué lugar le está dando? Y todo esto tiene que ver con lo inconsciente, con algo que no podemos manejar, por más que compremos un libro de crianza o de modos de criar. ¿Se entiende? Porque ahora a mí también lo que me hace ruido, y esto lo hemos hablado en algún momento o en las clases, es, hay un saber hacer, ¿no? Hay un saber hacer madre, hay un saber hacer profesional, ¿no? Como que vienen familias, ¿no? Con un papelito diciendo, bueno, el médico me dijo esto. Por otro lado, una escuela donde
tienen su matrícula niños con padecimientos que implican un armado singular, ¿no? Para cada niño, donde aparece un vacío de saber, cuando en realidad podemos pensar que más allá de las problemáticas, nos encontramos con un niño, ¿no? Un niño que vamos a tener que pensar qué le ofrecemos a ese niño, pero que si esperamos que ese niño haga lo mismo que los otros niños, ahí estamos intentando normalizar, ¿no? Digo, esto también es a construir y a trabajar con la escuela. ¿Qué piensan de esto? ¿Se encuentran en sus espacios? Esto de, bueno, tiene el acompañante, tiene la docente de apoyo y le estamos exigiendo, ¿no? Lo mismo que pareciera como que se adosa o tiene terapia ocupacional, fonos, psicología y psicopedagogía para que ese niño pueda compensarse, cuando en realidad la lógica es pensar, bueno, a ver, ¿de qué manera puede estar este niño? ¿A qué hacer lugar con este niño? Y a partir de ahí, pensar qué hacemos, qué le ofrecemos. Es como proponer una lógica distinta a la que se está escuchando por demás, hablando en el exceso, ¿no? O sea, hay un por demás, ya están llegando, yo trabajo en una escuela, están llegando cuestionarios. Cuando hay un niño que presenta, no sé, algunos episodios de desborde, llegan cuestionarios donde se le pide a la maestra que llene, en vez de hacer todo un laburo, porque es, bueno, a ver, nos reunimos, pensamos, no, hay también una mirada muy simplista de lo que es el padecimiento. Hoy la angustia no tiene un lugar en la sociedad desde un pensar o a ver qué le está pasando. La pregunta es qué tiene, ¿no? No qué le pasa y cómo ayudamos. ¿Qué tiene? Bueno, diagnóstico. En vez de decir, bueno, ¿y si empezamos por un espacio terapéutico a pensar qué le está pasando y cómo acompañamos? Esto creo que es lo valioso de esta diplomatura y de esta mirada. Frenar, pero a la vez hacer algo con esto, ¿no? No de cualquier manera. Decir, bueno, yo esto es lo que puedo ofrecer, ¿no? En este momento. Y vamos a ver, pero sabemos que no es un laburo solitario. Por eso también las próximas clases de supervisión, de interdisciplina, el trabajo con la escuela. Entonces, hablamos de inclusión, bueno, a ver, en el caso por caso. Somos una escuela inclusiva. Bueno, ¿qué significa? Le ponen, se autodicen, somos escuela inclusiva en muchos casos. Yo soy maestra de inclusión y a veces la respuesta es, no sé, porque me ha pasado, andá y decirle a tu seño que te abroche la campera. Pero pará, si la seño sos vos, Tal no cual. yo soy su seño. O Mm. sea, Es tu alumno dentro como, de la institución. claro. Sí. Y si te vas y no llegó el acompañante, ay no, ¿cómo se va a quedar solo? Pero es Es tu tu alumno. estudiante, ¿cómo? Sí, sí. Sí, es muy difícil. Sigue siendo complicadísimo. Eh, Es complejo. Sí, yo lo O que veo trabajamos desde ahí. ahora, pero hace 7 años que laburo tanto como May y como acompañante, así que este tema me atraviesa terriblemente y cuando leía tu escrito aún me pareció genial desde todos los aspectos que lo fuiste entrelazando. Siento que es muy complejo el lugar de una, también esto, por eso me parecía súper interesante lo que decía de esto, también quién nos acompaña a nosotros. A veces las supervisiones es algo capaz que mucho más burocrático, que va mucho por otro lado. Me ha pasado de estar en una sala sentada, frustrada, llorando, diciendo, esto no es para mí. No, hay un montón de factores que nada, que contribuyen a que, sí, desde el discurso las escuelas dicen que son inclusivas, también pasa esto de que se van comentando entre padres, ¿no? En este colegio se aceptan pibes y entonces estás en un aula de 15 pibes con 5 acompañantes adentro. Entonces se desdibujan los roles de absolutamente todo, un docente colapsado. Nada, es para mí un gran, gran, gran desafío por delante que tenemos con la inclusión. Siento que hay casos que sí, que súper resultan, que son súper funcionales, hay un montonazo que no, pero pasa esto, que todo se tiende a normalizar, que todos estos pibes incluidos
hagan lo mismo que los otros, esos también tienen un montón de otras cuestiones. Entonces siento que es algo tan inmenso que nunca sé bien para qué lado, algo bueno, no es encontrar una solución, pero nada, es una controversia diaria y es un replanteo de mi praxis diariamente, entonces celebro que en la diplomatura tengamos este espacio y bueno, tus textos me pareció espectacular, la verdad, y poder seguir abordándolo. Y aparte lo que se nos exige a nosotros como docentes, porque ponele bajan de nación, que el docente de inclusión, que la MAI trabaje en conjunto y haga las planificaciones, por ejemplo, con el docente de clase, y vos decís, ¿en qué momento me siento? O sea, porque ya proponer una actividad te debe pasar, Agustina, pero sí, que proponer una actividad a veces es todo rechazo. Imagínate tener que decir, bueno, vamos a planificar en conjunto algo. Y hablar que ahora estoy en secundaria, estoy acompañando hace 5 años como MEI, entonces es transar con 14 profesores que no te responden un mail, no te responden un WhatsApp, vas al aula, no te saludan, es increíble. Entonces, pero el discurso es una escuela súper inclusiva, es decir, ¿de qué estás hablando? No, ni hablar de nunca mirar a mi estudiante, ¿no? Porque si el destrato es conmigo, imagínense cómo es con ella, ¿no? Claro, ellos no Bueno, eligieron. en secundaria, sí. En secundaria peor. Yo voy 6 horas semanales, la que está ahí las 20 horas o más, porque tiene mayor carga horaria, es ella, ¿no es cierto? Pero bueno, a mí me pasa mucho esto que me enoja, me sigue enojando. Para mí, lo que hay que poder ubicar es que para mí la inclusión es uno de los nombres de los síntomas de la época. Eso ni hablar. Y es un fenómeno. Con esto quiero decir que es un fenómeno que evidentemente es multideterminado. Por varias cosas. Como algo esto que decía Aldi, ¿no? Bueno, qué cosas vienen como de afuera y están diseñadas desde lo estructural de un sistema hasta las secuencias más chiquititas. Entonces, la escuela es la escuela como escuela, la escuela moderna, es una institución que se ha gestado en lógica de normalización. ¿Sí? Entonces, así ha nacido la escuela, siglos antes. Hoy nos encontramos con una escuela que tiene que responder a demandas. Evidentemente, cada vez más potenciadas por un montón de factores. Pienso en las escuelas rurales, pienso en las escuelas que son escenario para que los pibes morfen, pienso en las escuelas que albergan pibes cada vez con desafíos de la constitución psíquica más diversos, ¿sí? Con planes de estudio de sus docentes en nuestro país del 85 aproximadamente, ¿sí? Con planes de estudio de sus docentes de hace por lo menos 40 años, con modos de conducción, en experiencia de formación. No hay mejor modo de juntar más puntaje y conducir un nivel secundario si tenés 65 años, ¿sí? ¿Qué esperamos de la formación allí? Entonces, desde lo macro, por supuesto que la cancha está diseñada, está enmarcada desde grandes dificultades. Después, cuando queremos empezar a ordenar algo de eso, ley de educación inclusiva, que como toda ley, tiene cosas en las que nos podemos sostener y cosas en las que podríamos empezar a pensar con el texto de la ley de educación inclusiva cuál es el lugar de la escuela especial. Entonces ahí toma valor la pregunta que ustedes bien planteaban de, bueno, ¿es para todos esto? ¿Es necesario que, ¿no? Si la promoción de un año a otro no implicaba cierta lógica de sanción, ¿sí? De decir, bueno, están dadas las condiciones o no, y nos encontramos con pibes trabajando objetivo de tercer grado en sexto. A ver si los ayudamos un toque, pues después cada vez hay menos manera de poder sostener algo de esto. ¿Sí? Si vos vas a plantear trabajando para un centro, o allí fue mi experiencia pudiendo decir, ¿qué hacemos con el recorrido de este pibe en su trayectoria escolar? ¿Se te ocurre decir que vuelva a ser
no existen repetidores y estás echado de la reunión. No Total. están dadas las condiciones, incluso en lógica de relación de objeto, para que este pibe le pidamos, ¿sí?, a un primer ciclo del primario que pueda alfabetizarse. Pero porque no está diferenciado así el entorno, ni del espacio, ni del recorte del... Aunque vos argumentes lo que argumentes, sabés que tenés una batalla por delante. Y después te encontrás con estos que Agus bien decía, bueno, esta escuela es inclusiva, como si fuese algo que uno puede elegir. Digo, Está de si entrada, invocamos a la digamos, ley ¿no? nacional, si vos sos inclusiva, existe, significaría que hay una que no. Claro. Digo, ¿sí? Evidentemente, desde lo estructural hay un sinsentido. ¿Sí? En lógica del sistema hay un sinsentido. Después tenés esta idea que Stalkiner diría como de la interpráctica, es decir, cómo hacemos lo interdisciplinario en un quehacer posible específico. Y ahí está en la espalda de quienes tienen un rol allí laburándolo. Entonces te encontrás con todos esos emergentes que la historia y el sistema tienen, ¿sí?, de lo cual de quién depende, de la espalda del que está ahí. Tenés que hablar con 14 profesores. Yo creo que de los 14 profesores, si tuviesen la humanidad de responderte 10, ya sería un montón. Pero lo que te puedo asegurar es que esos 10 que te respondan no tienen nada que decirte. Sí. ¿Qué profesora de matemática de secundario, cuando vos le plantees, bueno, mira, los tiempos atencionales, tiene otra posibilidad de seguirte el carro? Sí. Por ahí te encuentres con una profe de matemática que no solo te responda, sino que quiere escuchar algo de lo que tenés que decir. Y ahí es lo ideal. Pero cuando el sistema no responde, ¿quién responde por esos procesos? La espalda de los agentes. Porque como no hay modo que el sistema dé respuesta a eso, depende de quién esté. Aldi decía, algunos casos funcionaron, otros no. ¿De quién depende? De ese pibe, de la familia de ese pibe, de los actores que hayan tomado intervención en ese diálogo posible. Porque no es que el sistema dé una respuesta. Depende de quienes nos encontramos para Lucas y no eran lo que nos encontramos para Jamín. ¿Sí? Entonces, yo creo que incluir es una imposibilidad misma en lógicas de lo psicopatológico, por supuesto, en lógicas de lo institucional y en lógicas de cómo está hoy diseñado. Y no voy a decir nuestro sistema, el de nuestro país. Los sistemas educativos del mundo, ¿sí?, para poder pensar en el discurso de época los procesos de enseñanza y de aprendizaje por fuera de una lógica de comercialización. Hoy, como decía Agus, los diagnósticos se tienen como si los compraras, ¿viste? A ver, ¿qué tenés? Es un objeto más de mercado. Tiene tal o cual cosa y tiene tantos ítems para tener tal otra. Y, ¿sí? Un niño es en tanto es niño, que es una subjetividad en la que hay que ir a buscar, en la que hay que sostenernos y pensar lógicas de aprendizaje en función de cómo él pueda relacionarse con el mundo. Bienvenido sea que no pueda ser la escuela el único agente que dé cuenta de cómo hacerlo. Porque la escuela no es un conjunto de escuelas individuales. No es... ¿Por qué? Porque no podría funcionar como tal. Entonces está mal esa escuela que dice, bueno, mira, pibes para acompañar, propuestas pedagógicas individuales y de cada uno para poder pensar adecuaciones específicas de puedo trabajar tantos por curso. No sé si es un posicionamiento ético que esté tan mal. Porque cuando tenés 13 así y tenés 85, ¿sí?, agentes ahí que no es la docente de aula, tampoco te sirve. ¿Qué trabajo posible tenés? Es inviable. Y como sistema, ¿nosotros podemos asegurar que todas las escuelas tienen un equipo? Como sistema, ¿todas las escuelas tienen un gabinete? ¿Todas las escuelas? Entonces... Y aunque tengan un gabinete no es garantía tampoco, ¿no? No, Digo, ubico que no, pero por lo menos es condición necesaria. Si vos vas a tener claro. necesidad de pensar, garantía no hay nunca, ¿no? Pero por lo menos las herramientas mínimas y posibles para poder trabajar algo. Entonces, si que yo Estado diga, la educación es inclusiva, no existe la escuela inclusiva, la educación es inclusiva porque garantiza el derecho a la inclusión y a la educación de cada pibe. Pero yo no
no instrumente presupuesto necesario para que todas las escuelas, por lo menos públicas, ¿sí?, tengan un gabinete a disposición, es una contradicción en sí misma. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener procesos de estos? No hay manera, va a quedar en nuestra espalda. ¿Por qué? Porque aún el sistema no da las mínimas condiciones necesarias para que esto sea posible de laburo. No las da. Hay capacitaciones de ESI, ¿la? pero no capacitaciones de trabajar con lo diverso, ¿no? Pero Del claramente. aprender de Pero otra distintas vez, los planes de maneras. estudio son del 80, gorda. Vos agarrás el plan de estudio de una docente y después te encontrás con las aulas con una mina que me dice, 55 años, yo no estudié para esto. Una posición ética que te genera todo el rechazo de la tierra. Pero ¿sabés qué? Tiene razón. Porque cuando lo estudió, ni idea de que la mina se iba a encontrar haciendo esto. Le faltan 5 años para jubilarse. Y vos le venís diciendo, escúchame, este pibe necesita. La señora no tiene con qué escucharte. Nosotros psicoanalistas sabemos que mientras exista el deseo de hacer algo ahí se puede elaborar. ¿Sí? Yo esta posición de yo no estudié para esto es una posición frente al deseo y frente a la vocación. Es algo innato, tal cual. Sí, pero mucho sí menos puedo ganas de rescatar capacitar. un valor de verdad. Puedo rescatar de ahí un valor de verdad. No tienen idea de lo que estoy hablando. Y desear frente a lo que uno no conoce, loco, qué difícil. ¿Sí? Entonces, yo acuerdo con que hay una posición con los docentes a trabajar en relación a lo innato, en relación a la vocación y en relación a el amor por lo que estamos haciendo ahí. ¿Sí? Porque nadie la tiene atada, porque como bien decía Agus, el saber no está garantizado, es algo a transmitir a los docentes para poder construir en conjunto. De esto no tengo idea. A priori yo tampoco. Vos lo ves en el aula más que yo. Entonces, a priori yo tampoco. Pero sentémonos. Claro. Y si hay deseo, te vas a encontrar con una docente con la que se pueda trabajar, aunque no tenga la más mínima idea de lo que estás hablando. Ahora, hay algo que es cierto, ¿eh? Esta señora no tiene idea de lo que estoy hablando. Porque cursos de actualización para pensar no sé qué, nada. Porque los planes de estudio hablan de una sociedad, forma docentes para el ciudadano. ¿Qué ciudadano? Por Dios, no logramos que acredite. Y una sociedad que ya no existe, o sea. No existe más. Eso Ya no existe está, más. prescribió. ¿Sí? Entonces, lógico que después es cada caso, cada vez con cada actor y con cada espalda. Porque el sistema no responde. Ahora salimos todos a la calle, a reclamar la formación de, ¿sí?, a la complejización de nuestro cuerpo legislativo en educación. No. No lo hacemos. No lo hacemos. ¿Sí? Que no me voy a poner en sociológico, pero es una lectura que tenemos que hacer y que poder pensar en conjunto. ¿Sí? Porque evidentemente también debe ser un fenómeno multideterminado. No sé quién tiene ganas de ir a votar el domingo, ¿no? Nadie tiene ganas de ir el domingo, pues no hay nada que hacer. No, es esa sensación. Nadie desahuciados. Eso es. Entonces, no hay nada que arregle nada. Por eso, entonces, frente a eso, ¿qué queda? Para mí, una de las pistas éticas es una de las que Nati nombró hace un rato, que es reubiquémonos en la cancha. Hay algunos que no eligieron esto, ¿eh? Yo elegí quién padece acá. Pues estamos trabajando en función del sufrimiento psíquico y con eso las posibilidades del aprendizaje, ¿quién sufre acá? Porque la docente sigue eligiendo y cobrando un sueldo por estar ahí. Yo de alguna manera rara y engorrosa con el centro, con el porcentaje, con el boletín oficial y el PMO y el nomenclador nacional, estaré recibiendo alguna remuneración por eso que estoy haciendo, ¿sí? O algunos otros, vía estatuto docente, están nombrados en ese lugar frente a algo. ¿Quién sufre? Okay. Sí, totalmente. Si nos ubicamos todos en lógica de quién sufre, nos podremos poner a disposición con lo que tengamos. Total. Pero esa sí es una dimensión ética, porque del sistema somos responsables todos, los adultos. Del sistema somos responsables todos, los adultos. Con esa responsabilidad no pueden cargar los niños. Ni nuestros adolescentes. ¿Sí?
Y eso sí es una posición ética, ¿eh? Bien sólida y bien consolidada. No hay un carajo que hacer con esto, estamos de acuerdo. Pero si existe la mínima posibilidad, ¿quién tiene algo que hacer? Nosotros. Porque que no haya una cagada que hacer acá es responsabilidad nuestra, ¿eh? No es de los pibes. Entonces el posicionamiento de quién sufre, que me parece que en la clase de Augusto está muy bien escrita, como en las antípodas de qué tiene. No, no es de qué tiene. ¿Sí? Las cosas no se tienen. Lamentablemente para la globalización y el capitalismo las cosas no se tienen. ¿Sí? La pregunta es quién sufre. ¿Quién es así? ¿Quién hoy explora el mundo así? Implica desatención, implica dificultades limitadas en lo pragmático de la simbolización, clínica del retraso mental, clínica de la desatención, cada uno conoce el mundo de una manera distinta, bienvenido sea. Porque lo cierto es ni que Jamín, ni Pedro, ni Pablo es responsable de que este sistema no tenga respuestas. Es una responsabilidad de la sociedad que tenemos. ¿Sí? Entonces, mientras que nosotros éticamente tengamos eso esa bandera puesta en la frente, nosotros sabemos que esa responsabilidad no es de los pibes, siempre vamos a poder hacer algo útil. Porque aunque sea la mera confianza de que este pibe es capaz de, o mi intención de acompañar algo ahí, va a ser una apuesta a sumar. Y para alivio nuestro lo que hay que hacer es pensar al revés. ¿Y si no estuviese esta figura? Si no estuviese la May. Y si ni siquiera estuviese... Loco, Bueno, Hay una que le escribió a los 14 profesores, hay una que por lo menos tiene la indicación de planificar con la docente de grado, hay alguien. Ese alguien ya es un montón. Que esté es un montón. ¿Nos conformamos con eso? No, por supuesto. Tenemos ahí de ahí que construir. Pero si ni siquiera estuviese Agus en nivel secundario, ¿qué es de esos pibes? Por lo menos hay alguien nos ahí. podemos quedar. Que con la pregunta está diciendo que algo no se hace. Pero lo que voy es frustrante y siento que esto siempre, pero capaz que es como la ambición de una también de sentir, se pueden hacer muchísimas más cosas y hasta te digo, no con el saber, sino con un poco de humanidad y buena predisposición estoy pidiendo de profesores, no estoy pidiendo reuniones fuera de horario, no estoy pidiendo que ellos hagan configuraciones, estoy pidiendo esto, que tengan un poco de predisposición, humanidad y una mirada hacia una de sus tantos estudiantes. Lo que yo propongo frente a eso es, esto es lo posible. Sí. Tiene que haber alguien que encarne lo posible. Claro. Lo que hay, es lo que tenemos. Esto es Para lo que arrancar. hay y es lo que tenemos. Y somos todos responsables de esto. Ahora, por suerte estás vos ahí. Porque si nadie toma el relevo de qué es lo posible, ni siquiera eso, que es una posibilidad, se haría. Entonces, por lo menos hay alguien que está mandando un mail a 14 profesores diciendo, che, la idea es poder pensar cómo ofrecerle... Hola, hay alguien acá que necesita de claro, mirada, hola, ¿no? hay Como alguien diciendo, acá. hola. Tu mera presencia ya denuncia que algo es necesario. Tal cual. Es un montón. Tu mera presencia denuncia que algo es necesario hacer. Es un montón. Sí, pero que si lo esto es lo elijas. posible y ni siquiera si ni siquiera estuvieses ahí, ¿qué sería de Daniela? Sí. ¿Me explico? Sí, Que se pueden hacer un montón de cosas y chicos, pero yo nos va a decir por suerte siempre que hay un montón de cosas que hacer. Sí. Y que las cosas serían mejores siempre. Y cuando lleguemos a lo que entendemos que es lo mejor, por suerte la neurosis nos va a decir... Nos va a marcar la falta. Hay que hacer otra cosa. ¿Sí? Eso va a pasar siempre. Para aliviar tu frustración, yo sostengo esto. Por suerte, hay alguien ahí para tomar el relevo de lo posible. Y esas condiciones de posibilidad no dependen de vos. Lo posible es esto. Levántate todos los días tranquila de qué estás haciendo. En cuanto de vos dependa, todo lo posible. Sí, total. Y eso deja marcas, ¿eh? Y eso vos también lo sabés. Porque además la frustración deja marcas. Después te recuerdan, después van y te abrazan, después van y te agradecen. Sí. Y por ahí vos decís, no logré una mierda de todo esto. Pero como no se trata de uno... Me cuesta un montón ponerle devoluciones de la madre que tengo fabulosas
porque reconocen mi laburo, yo te juro que digo, ay, no, pero siento como que lo estoy haciendo tanto. Y sí, pero bueno, viste, a veces es Sí, como deja necesario. más esa posición. No, Bueno, y hablando de la narcisismo, eso incomodidad compensa, de- ¿no? El propio narcisismo, cuando uno queda vacío, cuando se encuentra con todo ese mundo hostil. sí. Totalmente, totalmente. Y Sí, la incomodidad de tu mail en la casilla del que nunca lo respondió. también. Mente, Ah, sí, totalmente. exactamente. ¿No? Que en algún Porque momento. Que a veces no es uno solo, sino 3 seguidos le mandaste Por y eso, están ahí. por eso. obvio, Ujú. ¿sí? Totalmente, sí. Y esa vacilación que se arma ahí en el profesor, Mm, esa vacilación, ya es algo. obvio que no es garantía, pero es condición necesaria, eso tiene que suceder Ujú, para que algo tenga por lo menos la posibilidad de cambiar su curso. ujú. Por ahí no, por ahí no, Pero por ahí sí. pero seguro, pero por ahí sí. Entonces, si Tal ese cual. mail no hubiese llegado nunca, seguro que nada hubiese cambiado. Mm, ¿Sí? Si uno manda el mail, hay posibilidad de que algo cambie. Buenísimo que estemos nosotros ahí para tomar el relevo de lo posible. No de que nos vaya bien, de lo posible. mm, ¿Y lo posible implica una dimensión de angustia? Sí, porque esto es mm. posible y esto no. Entonces nosotros iremos con nuestra angustia a charlar con nuestro psicólogo una vez por semana a decir, ya toda esta mierda que me pasa, y estamos de acuerdo. ¿Sí? Pero nada cuestiona nuestra ¿Qué presencia elegí allí. esto? ¿Por qué Tal elegí, cual. no? Encontrarme con todo el tiempo con ese imposible. ¿No? Y Pues hasta uno pregunta. eso, Mm, ¿por qué como me conmuevo tanto? ¿Por qué como que lo tomo tan propio? Si de Tan última es como, personal. no, no puedo, digo. Y ahí encima muchos compañeras me dicen, ay, no, después de unos años se te pasa. Y yo digo, ay, no quiero que nunca se me pase esto. De funcionar en automático, que no me conmueva y que, bueno, no me respondieron ninguno de los 14 profesores, bueno, es lo que hay. No, no quiero quedarme tampoco con eso. No pueden no Es que atravesarme el inclusive, afecto, no pueden no atravesarme. para mí es algo ahí a domar, entre. Algo, el deseo nos conmueve siempre, ¿sí? Cuando deje de sucedernos, vamos por verdulerías, ¿sí? No quiero que Sí, las verduras se ofendan, ¿sí? Pero al mismo tiempo, para poder estar presente, es lógico que uno no puede levantarse todos los días de la mañana angustiado diciendo mm, no quiero ir más. no, no. tal cual. No, y ¿Entendés? Porque cuando estoy tan pasa esto está bueno frustrada que decir, me me afecta de corro, Me más. ¿no? corro. Hasta Hay acá que poder llegué, ubicar claro. el equilibrio. Hay que poder ubicar el equilibrio entre Mm, que algo acá no me dé lo mismo si me respondiste o no. mm, ¿Sí? Como no me da lo mismo comer empanada de verdura o pastel de papa. No me da lo Claro. mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Ujú. ¿Sí? Pero no lloro frente a la empanada de verdura. O comer ¿sí? Entonces, acá es lo mismo. No mm. me da lo mismo que me respondas o no. Pero no tengo un nivel de frustración tal o de afectación tal que no puedo hacer mi tarea. Claro. Porque No, las veces que me ocurrió, necesariamente. obviamente me corrí ahí porque ya sentía que era insano y que ya tampoco era, Claro, Agus, y por ahí. no se puede. Y habrá situaciones puntuales que te angustien más que otras, y ese día pedís pizza. Bueno, la vida. Pero evidentemente hay un equilibrio que uno tiene que armar que es con uno mismo, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, algo me conmueve ahí, algo me afecte. Cuando deje de afectarme en términos de emoción, evidentemente quedar un paso al costado. Sí. Mm. No, No y prefiero no entender trabajar que, en claro. automático nunca. Mm, Pero por otro lado, son las condiciones de lo posible, y no eso puede significarme a mí una frustración en términos de lo individual cada vez. Porque si no, no hay singularidad que pueda sostener lo posible. mm, ¿Sí? Si esas sí. condiciones de posibilidad me afectan a título personal, y si es algo que hay que ir a domar, es un laburo que yo tengo que hacer, donde poder Mm, ubicar, bueno, esto es lo posible, esto es lo que claro. esta institución, lo que esta familia, cuántas veces nos encontramos en el hospital, en centros terapéuticos, hay algo ahí que la familia aún no puede escuchar. Tal cual. Mm. Sí, a eso iba, a Y eso vos iba. Hay decís, procesos propios y procesos del otro de los cuales no se puede exactamente, traccionar. Entonces, es bueno, a así, veces es la intervención y la espera y exacto. sí. Ujú, Y Y no dejar llegará de el intervenir momento, sobre eso. exacto. eso, porque uno llega al momento en donde hoy
esta vez, en estas condiciones y en este decir, hubo un efecto. Funcionó. Y vos decís, dije lo mismo Entonces, que te dije hace 2 años y hace 2 años no pasó exactamente, nada. exactamente, eso es. Sí. Pero esta vez, en estas condiciones y en este lugar, se pudo hacer distinto. Y en este tiempo y con Es este que camino mi hija llegó a transitado. teatro. Le voy a dar un beso. Muy bien. Ay, qué linda. También hay que hacer un Ahorita lo recorte de tiene la el diablo. función. Qué lindo. También hay que hacer un recorte de nuestra función, ¿no? No vamos a poder con todo. Esto es lo posible desde el lugar en el que me convoca el otro, ¿no? Mi lugar es de docente de inclusión. Bueno, mi función es convocar a los docentes frente a un otro que muchas veces va a quedar excluido. Entonces, hay que estar también advertidos de cuál es la función. Ahora, de ninguna manera, mi función va a ser incluirlo, porque sabemos que la inclusión no depende de un solo recurso, depende de una mirada, de un sostén entre otros, de las capacidades de ese alumno también, y que va a ser por momentos, no todo el tiempo. Por eso hablamos de escena escolar. ¿Les parece, como para terminar, leer una breve escena, como para terminar el día de hoy? Es un recorte como para pensar, ¿no?, en este escenario, qué es lo posible, frente también a la angustia y el malestar de quien acompaña y se encuentra, ¿no?, un poco a la deriva. Ir viendo lo posible en la lógica del caso. Es muy breve, es de bueno, este caso lo escuché en un congreso de inclusión. Después, si les parece, los comparto, es un artículo muy, muy cortito. Se llama La niña de la masa rosa. Es una viñeta de trabajo que realiza una supervisora de acompañante externo y echa luz a lo posible en la escuela. Cuando Cami vino a supervisar por primera vez, transmitía cierto grado de angustia y malestar, con una cuota de impotencia, preguntándose cómo acercarle la escena escolar a esta niña que se resistía tan abiertamente a entrar en el lazo al otro. Relata que Lucía tiene 4 años y es el primer año que asiste al jardín. Esta niña no habla con nadie, habla sola, deambula por la sala y explora todas las puertas. Son pocos los momentos que se queda quieta. En cuanto tiene la oportunidad, se escapa, se dirige al patio, tirándose indefinidamente del tobogán en un circuito que parece imparable. En el afán de volver a la sala, la acompañante la agarra de la mano y la convoca con palabras. Lucía reacciona tirándose al piso llorando y desplomando todo su cuerpo. Lo primero que ubicamos es no intervenir directo sobre la niña. Y lo segundo es qué objeto de la escena escolar podría interesarle. Así Cami descubrió su interés por la masa, por el color rosa, por su nombre. Entonces le preparó una lata de masa rosa. Armó un cartel con su nombre, el del acompañante, que todos los días pone en su guardapolvo, tal como lo tiene la niña y sus pares. Estos 2 objetos comenzaron a funcionar como una terceridad que hizo posible el armado de una escena, con tiempos propios y espacios. A partir de esto, Lucía toma la mano de Cami y la lleva al sector donde se guarda la masa. Arman formas, su nombre, el de sus compañeros, quienes se acercan a participar del juego. La masa y el cartel le permiten armar un lazo no solo con la acompañante, sino con la escena colectiva. Vieron que la posibilidad de escucha siempre es en sustrato afectivo, ¿no? Uno escucha lo que puede,
escucha lo que puede, y cuando algo nos llama la atención, como que captura, yo creo que algún renglón me debo de haber perdido, después de escuchar algo que para mí fue de mucho impacto. Quien escribe dice, Lucía no habla con nadie, habla sola. Y mi cerebro hizo... Porque está sosteniendo ahí que ella aún no es nadie. No habla con nadie, coma, habla sola. Habla con ella. Entonces, lo que yo entiendo que la supervisora transmite ahí, incluso desde la escritura, dándose cuenta o no, es que me parece que aún esa diferenciación de Lucía con los otros no estaba hecha. Entonces, aún ahí no hay nadie. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lucía no habla con nadie, habla sola. Entonces ahí en Lu todavía no hay nadie. Yo creo que logra diferenciarse de los otros, de Camila, y de entrar en una serie posible cuando empieza a recortarse de los otros. Y en la medida que ella puede recortarse de los otros, entra en serie, dice Fuggelman, ¿no? El cero recorta, el cero de la serie nombra el vacío. Entonces ahora puede empezar a contar. 0, 1, 2, 3, 4. Fuggelman dice que la operación de la lógica del autismo es esta, ¿no? Como recortarse primero de la serie para después empezar a contar, ¿no? Evidentemente con alguien habla, con ella, pero los límites de quién es ella no estaban constituidos. Se constituyen a partir de alternancias vehiculizadas en objetos. Encontraron la masa. La viñeta es maravillosa. Ubica algo de ese recorte por el que sirve de andamio del recorrido de esa alternancia. Winnicottianamente diríamos, desde la ilusión de que mi mundo es este y todo el mundo es mi gana de tirarme en el tobogán, a la desilusión de hay que poder ceder, hay que guardar la masa, tengo que volver a la sala. ¿Sí? Entonces, objeto transicional es un modo de nombrar la alternancia lacaniana, de que algo puede estar o no estar. Winnicott dice eso se transita, eso es dinámico. Lacanianamente eso se da o no se da, se recorta un objeto o no, ¿no? Si quieren no es exactamente la misma posición, pero son solidarias. Winnicott es más dinámico en esto. Dice que el objeto transicional es un vehículo entre una posición y la otra, de ilusión a desilusión, ¿sí? Lacanianamente algo se da o no se da, se recorta o no. Pero son posiciones solidarias, y por qué no pensar que la masa, que evidentemente es de lo que quiere hablar la colega que lo pone en el título, ¿sí? La niña de la masa, es la niña que se constituye a partir de la masa, ¿sí? Porque antes no había nadie, ¿sí? Me parece que viene un poco de esa lógica. En términos psicopatológicos, es algo de lo que venimos hablando. Cómo se constituye un niño ahí a partir del ceder a un objeto. Porque es un objeto que, bien dice la supervisora, se puede guardar. Entra en serie con otro, se puede compartir ese juego y se puede guardar. Las cosas que se guardan y salen de sí son nombradas. Es una caja con el nombre. Y ese nombre, que es de ella, se guarda. Para los lacanianos, el objeto masa ayuda a producir una expulsión, una reducción. El niño cede a poner ese objeto en serie con otros. Ese objeto cedido se llama masa acá. ¿Sí? Ayuda a esa expulsión en el niño. Y a la vez a tomar lo que otro me está ofreciendo, ¿no? Algo de lo que viene de afuera. Se recorta el campo del otro.
Exactamente, el objeto masa que se tiene que ver recorta. con el aprender, ¿no? Para Totalmente. aprender tengo que estar dispuesto a ceder lo mío para tomar lo del otro. Y es ahí donde está el gran desafío en el diagnóstico, en Exactamente. el autismo, ¿no? ¿Cuánto están dispuestos a ceder del propio interés? Exacto. Y la escuela viene a ocupar este lugar de renuncias. Pensemos, Ujú. ¿no? Decir, bueno, Sí, dejar de estar con mi familia para poder entrar a un espacio distinto, ¿no? tal cual. Ujú. Los pañales, porque hay instituciones donde dicen, bueno, sin pañales, Sin digamos, hay algo pañales, que el aprender implica una renuncia y el estar en un total. espacio diferente al familiar implica también esto, ¿no? Ujú. Por eso muchas dificultades nos encontramos con esto. Sí, ceder. No es lo que yo quiero, sino lo que me da el otro. Entonces, Claro, bueno, no es tengo cuando yo ganas de lo jugar, quiero. pero ahora no es de cualquier manera vamos al patio, hay tiempos, hay una rutina, ¿no? Pero para Incluso eso desde tengo la que estar intervención, diferenciado del otro, tal cual. Y si la no, intervención busca eso. La intervención ofrece la masa, pero después invita a guardarla, ¿no? Digo, tal cual. no es te dejo la masa todo el tiempo que vos quieras hasta que Doy se y regulen quito. los sensorios, No, ¿no? doy y Esta quito. alternancia que la Ofrezco, sí. intervención viene, exactamente. La lógica de intervenir en este tipo de escenas es en lógica de alternancia, porque es lo que habilita, ¿sí? Lo que posibilita una renuncia, Mm, ¿sí? sí, sí. Lo único de la viñeta que yo diría, bueno, a ver, yo juego a problematizar, es esta lógica de la terceridad, ¿no? Si la masa es tercero. Quizás es lo que diferencia al 1 al 2. No sé si es un tercero aún. No, es Para un nosotros que mediador, tal miramos la vez. escena de afuera, para nosotros sí hay una terceridad. Mm, un ¿Sí? Porque medio nosotros el para. 3 ya lo tenemos claro. Exacto. Nosotros el 3 ya lo tenemos constituido por estructura. Entonces vemos 3. Mm, Vemos el niño, vemos el objeto, vemos la escena. Para Lucía, la masa no es una terceridad. Es el no. medio por el cual ella se puede recortar de ahí. Ujú. Pero no hay lógica de 3. Para nosotros sí hay lógica de 3. Ya hay una terceridad instalada. Pero porque nos suponemos la neurosis. Entonces vemos 3. ¿Sí? Claro. Pero para Lu es el medio por el cual se recorta. El objeto transicional para Winnicott es tanto externo como interno. La lógica de la alternancia no es una relación de objeto propiamente dicha. Es condición necesaria para una posible relación de objeto. Ujú. Entonces, que la masa es terceridad, lo podría, charlémoslo. ¿Sí? Para mí es medio para una diferenciación posible. Pero la viñeta es hermosa y lo que quiere transmitir para mí es recontrapiola. Y es una viñeta Ujú. re deseante. ¿Vieron la pregunta de qué objeto del escenario escolar le puede interesar? Es una Claro. pregunta re del deseo. Es una pregunta re de... ¿Sí? Te voy a hacer cuánto de mí dependa para que esta sustracción se opere. Bueno, es una pregunta re deseante, la de la viñeta. No, Es re y linda. entendiendo que en la nena la palabra no opera como mediadora, Exacto. Exactamente. hay que pensar en otra opción. En una Armar un intervención de objeto. acto. Armar un objeto de su interés, Claro, exactamente. para Esa sacarla a la vez de particular. su interés. Exactamente. Me parece que eso es. Introducir un objeto que de afuera. Introducir la extraterritorialidad del objeto, digamos. Lacan decía que el síntoma es extraterritorial, ¿no? Viene de afuera, lo hacemos propio. Bueno, ese objeto transicional es extraterritorial. Tal cual. Es re linda viñeta, incluso con la que se pueden articular en esa pequeña escena un montón de cosas. Un montón. Ujú. El nombre, me quedé pensando. También ella se nombra, ¿no? Ahí ya hay también un proceso de diferenciación del otro. Vos sos Lucía, yo soy. Y después es ella la que la invita, ¿viste? A guardar. Está Se muy invierte bueno. ahí la demanda. Ya no te demando yo entrar al salón. Ahora le demanda a ella guardar la cajita. ¿Viste? Claro. Y que otros sean partícipes de eso. La inversión de la demanda, ¿sí?
cómo se invierte allí, es constitutiva de que ahora sí hay yo, digamos. Hay quien está buena de la viñeta para poder ubicar cuando deja de hablar con nadie. Está claro. ¿No? Cuando deja de hablar con nadie. Bueno, Agus, gracias. Es re linda, realmente. Si la escuchaste en Congreso, está buenísima la presentación para poder trabajar. Y pasar las cosas que hablamos a partir de pequeñas escenas clínicas resignifican el laburo que venimos haciendo, sin duda. ¿Sí? En la clase de inclusión hay 3 recortes más, pero bueno, esto es algo diferente, ¿no? El que hay. En autismo también, creo que en la clase de autismo también lo jodí con una viñeta de Luján. Pongan el acento allí, creo que está bueno, que puede ponernos al laburo. Va. Bueno, equipo, estamos en horario. ¿Hay alguna pregunta, comentario, algo que nos encuentre? Muy Si no, linda el mes que clase. viene, me alegro. Yo también la disfruté un montón. Parece que había mucho que poner en palabras. Bueno, celebro el recorrido de todas en los tiempos y en los encuentros que cada uno puede ir haciéndolo. Saben que estamos acá, del otro lado, para acompañar ese proceso. Insisto, al tiempo de cada quien. Saben que nunca es un objetivo del espacio de laburo que lo tengamos todo leído, todo visto y todo resuelto. Estamos para construirlo. ¿Sí? Total. Así que lo vamos pensando en conjunto. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos la próxima. Que Nos sea muy bien. vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias, André. Chau, chau.